Se nos pide realizar el punto 3 de este trabajo y dice: las siguientes ecuaciones tienen una raíz en el intervalo 0 y 1.6. Determinarlas con un error menor que 0.02 por el método de disección. Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Entonces esto lo decidimos desarrollar en Python. Entonces nos apoyamos en Colab para hacerlo. Esta primera línea lo que nos indica es que vamos a importar todo de la clase math, lo que nos permite usar el coseno, el logaritmo y el exponencial dentro del código. En esta primera parte lo que estamos es definiendo una función que se llama f y recibe un parámetro x. Esta función lo único que hace es retornar la ejecución de esta función con ese parámetro que se le manda. Entonces ejecutemos estas líneas y este es la función de bisección. Entonces el nombre es bisección y recibe tres parámetros: el límite inferior, que sería a, límite superior y la tolerancia con que se vaya a trabajar. Declaramos esta variable de error, que es un número grande. Esto es nada más con el fin de que pueda entrar en este ciclo while al menos una vez. Tenemos esta variable iteraciones, que tiene un nombre grande pero muy descriptivo, que se inicializa en 0. Estas iteraciones nos va a permitir al final saber cuántas iteraciones se hicieron para poder llegar al resultado. Luego lo que hacemos es este condicional, donde preguntamos si la función evaluada en A por la función evaluada en B es mayor a 0, entonces podremos decir que no existe una raíz para esta función en el intervalo AB, que fue el que se pasó aquí como parámetro. Entonces este return lo que hace es que nos saca de la función, ahí termina la función y devuelve pues esta cadena de texto que hemos armado aquí. Si esta condición no se cumple, entonces seguirían las siguientes líneas de código. Acá tenemos el ciclo while, que es lo que nos va a permitir realizar las iteraciones, y se va a repetir el código que esté dentro siempre y cuando se cumpla esta condición, que el error, que fue el que definimos acá, sea mayor a la tolerancia. En caso de que eso se dé, entra el ciclo. Lo primero que se hace es que se aumenta el contador de iteraciones. Esto significa que se le suma 1. Luego se calcula C, que es el promedio entre A y B, y se pregunta si la función evaluada en C es igual a 0, entonces ya hemos encontrado la raíz. Entonces afectamos esta variable raíz y le decimos que es igual a ese C que hemos encontrado. Y este break lo que hace es acabarnos el ciclo while, o sea, ya no se vuelve a repetir, y pasaríamos a las líneas que quedan fuera del ciclo. Si no, si se da que esto no se cumple, entonces se pregunta si la función evaluada en A por la función evaluada en C es menor a 0, entonces nuestro límite superior vendría a ser ahora C. En caso contrario, nuestro límite inferior vendría a ser el que es C. En cada iteración también se va a hacer una impresión, donde se va a imprimir el número de iteraciones, el valor de C, de A, B, de F de A, F de B y F de C, tal cual lo estábamos haciendo en las tablas manualmente. Luego de esto se indica que la raíz es C. ¿Esto por qué? Porque si en algún momento ya se acaba el ciclo, ya tenemos en esta variable almacenada lo que será la respuesta a nuestra raíz. Y luego se recalcula el error, que es el valor absoluto de la función f de c, que luego vuelve y se evalúa acá. Y si el error es mayor a la tolerancia, entra de nuevo al ciclo. Cuando este ciclo termine, entonces se imprime en pantalla la raíz encontrada es lo que encontremos en esta variable raíz, y eso sería todo lo que haría esta función de bisección. Y en esta última línea tenemos el llamado a la función de bisección, que es esta, donde vamos a tener que enviar estos parámetros a, b y la tolerancia.
El A es el límite inferior, B límite superior y la tolerancia pues que se nos ha indicado. Esto lo sacamos del enunciado. El intervalo es este, 0 y 1.6, pero es un intervalo abierto, o sea que no es necesario tomar exactamente el 0 ni el 1.6. Entonces lo que hacemos es poner un número muy cercano a 0 y un número muy cercano a 1.6, pero que cumpla con el criterio del intervalo que se ha dado. Entonces, y es precisamente muy conveniente porque en esta primera función, esta función que corresponde a esta, tiene el logaritmo natural, y el logaritmo natural pues no está definido para 0, lo que nos daría un error de dominio. Entonces esto cumple exactamente con lo que se ha requerido en ese intervalo y de acuerdo pues al dominio de la función. Con este sí no tendríamos ningún problema, pero aplicando el criterio que se nos dio del intervalo abierto, escogemos entonces este límite inferior y este límite superior. Y esta tolerancia es la que se nos da explícitamente acá. Ok, podemos también mirar la función. Aquí vemos que la función está precisamente entre 0 y 1.6. Sí tiene una raíz. Sí tiene una raíz en ese intervalo. Entonces en este momento lo que podemos hacer es ejecutar las líneas, todas estas líneas, y esta que es donde se hace el llamado, y encontramos aquí la solución. Este es el número de iteraciones, esto es lo que se encuentra en C, lo que dio A, B, la función en A, evaluada en A, la función evaluada en B y la función evaluada en C, así tal cual nos aparecía en las tablas que hacíamos manualmente, y nos dice que la raíz encontrada es 1.34. Esta es la precisión que se nos sugiere. Entonces aquí tal vez no alcanzamos a percibir una repetición del 1.34, pero si reducimos la tolerancia, vamos a poder ver que al final sí. Este número está aquí, pero vemos que se vuelve a repetir acá y nos daría pues ya que es la raíz que hemos encontrado con la tolerancia que se exige. Entonces este ejercicio correspondía exactamente a este A. La función que corresponde a este B es esta aquí que está comentada. Entonces vamos a comentar esta línea y descomentamos estas. Esta sería entonces la que corresponde a la función B. Entonces lo que nos resta hacer es ejecutar esta línea para que se cargue ya esta función, que va a ser esta que se va a interpretar en todas estas partes. Esto no es necesario volverlo a ejecutar, y este sí. Entonces aquí otra vez volvemos a llamar la función que va a recibir el parámetro A, B y la tolerancia. Entonces ejecutamos y nos muestra lo mismo, nos enseña que la respuesta sería entonces esta, la raíz encontrada, y estos son pues los pasos y las 6 iteraciones que se hacen. Si queremos ampliar el número de pasos para que podamos ver más, nos damos cuenta pues que se puede llegar a otras conclusiones con más exactitud. La última función sería entonces esta, comentemos la B, y esta sería entonces la C, que correspondería a este de acá, Euler a la menos 2x igual a 1 menos x. Entonces hicimos la maniobra de pasar al otro lado de la igualdad estas partes, y así se expresa pues en el lenguaje Python con el paquete map, la librería map. Entonces debemos ejecutar de nuevo esto para que se cargue ya esta función, que va a ser la que se va a implementar en cada una de estas partes, pero va a retornar el valor que se evalúe en el parámetro de esta función. Entonces pasa exactamente lo mismo. Venimos acá y ejecutamos entonces esta línea con los mismos parámetros.
único que cambia es la función y nos encuentra una raíz pues inmediatamente. En este caso la raíz es 0.79, que es muy cercano a 8. Entonces aquí tenemos las funciones. Vemos que esta es la función A, que se encuentra precisamente ahí. También tenemos la función B del ejercicio y la función C, que pasa entonces por ahí. Podríamos encontrar los puntos exactos aquí con esta herramienta. Nos daría 1.35, en la evaluación nos dio 1.34 y decimales, y más decimales. En la segunda función nos daría entonces un punto C en 0.57. Vemos que lo que encontramos fue 0.56 y más decimales. Y por último miremos la última función que habíamos encontrado, y nos da 2 puntos, y uno es 0.8 y el otro nos da en 0,0, ¿cierto? Pero entonces usamos este, que fue el que encontramos nosotros. Precisamente aquí tenemos que está encontrando 0.79, ya muy cercano a 8 con esta tolerancia. Entonces así vemos pues que el algoritmo cumple los requisitos del punto 3 y se evalúan pues todas las funciones correctamente. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.